México lindo y querido, muero de ti. Este día en sentido común. México lindo y querido, que los resultados de las elecciones estamos en la forma de pero está bien. No, No una sola forma. Hoy ya van cantando, hermano. Y no siempre van cantando. Pero ¿cómo me dijiste? México lindo y querido. Okay, vamos a dar que compare. México lindo y querido. Yo soy buen cantante y como cantante soy buen periodista. Está lindo, Está lindo. Está bonito. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, nuestra estación WQA y 1140 AM aquí en el sur de la Florida y a los que nos acompañan desde las redes sociales, en YouTube, Facebook, en X y en Instagram. ¿Sabes cuál es? Centros Espíritus. Claro, ahí tenemos un montón de seguidores, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y bueno, por ayer hubo, ayer hubo un hecho histórico en México. Y no solo en Latinoamérica, es la primera presidente en este país en 200 años. Además, la presidenta en un país predominante católico, donde es uno de los países donde en Latinoamérica la Inquisición tuvo una presencia y una ejecución más poderosa. Sin embargo, no ha impactado, está ganando como dicen, un lance. O sea, es una avalancha de votos a su favor, que ha recibido sus contrincantes para decirle que Alves, ¿no? Correcto. Y bueno, obviamente, una vez que haya llamada, pues se da que es la ganadora, está muy contenta, obviamente. Vamos a conversar sobre las elecciones, sobre lo que fue el proceso electoral, sobre cómo se está viviendo las cosas en México hoy, con un colega productor de noticias que conozco desde hace muchísimos años, que en este momento está produciendo para Voz Media, ahí en México, con Karina por está conduciendo el noticiero de Voz Media. Y la tuvimos aquí en el programa hablando sobre el tema del que también hablamos hoy, que es el presidente Trump. Pero la intención es que nos enfoquemos en qué pasó en las elecciones de ayer, qué se vive en México y también vamos a contar algunos incidentes aquí en los Estados Unidos, porque hubo votación abierta en consulados mexicanos, pero el proceso no fue suavemente feliz en el consulado, pero no voy a quiero que sea el que nos cuente, porque él es la fuente de información que estoy compartiendo. Otro tema, claro, estamos esperando que se conecte, recuerden que está en Ciudad de México y después la elección y está planteando las elecciones, que debe estar un poco complicado, pero lo va a en aquel momento. Y otro tema que vamos a hablar, hicimos la semana pasada, fue, caramba, me estoy diciendo aquí que hay un eco en Instagram y un delay. José Luis, no sé si eso es algo vinculado con sonido. No, ahorita ya lo resolví. Ya se quitó. A ver, déjame ver, bueno, si ya lo resolví. Es mi esposita bonita la que me está dando ya lo resolví. el mensaje. Por favor, confírmame, Rosana, si efectivamente se quitó el eco y se quitó el delay. Te lo voy a agradecer mucho. Gracias por el dato. Aprovecho, este paréntesis que hicimos para hablar de mi esposita. La semana pasada estuvimos celebrando juntos la graduación
de mi hija. Yo sé que esto es un asunto que no le importa a nadie, pero quiero felicitarla, felicitar a mi esposa por buen trabajo con mi hija, felicitar a mi hija porque se graduó en la Universidad de Princeton en neurociencia, y un día de esto la vamos a entrevistar, pues se fue de viaje, porque hizo una tesis sobre lo voy a resumir, lo voy a parafrasear, sobre la conexión entre los likes que recibe la gente en los medios sociales y la depresión o ansiedad. Muy, muy interesante el trabajo de investigación que hizo. Pero bueno, gracias a Rosana, mi esposa, que me acaba de confirmar que ya se resolvió el problema técnico. Ya está entrando Samuel en este momento. Manuel. Manuel, perdón. Ok, entonces vamos a darle la bienvenida, que entre nuestro amigo Manuel. Caramba, ahí está con ustedes nuestro querido Manuel Moreno. El señor Moreno, como les decía hace unos minutos, es amigo personal, colega, nos conocemos hace un montón de años. Hablaba de mi esposa cuando yo estuve en la boda, imagínense. Pero ahorita Manuel, después que ha rodado mucha agua bajo ese puente, él ha sido productor, estudió en Venezuela, después estudió en Madrid, después se vino para Estados Unidos, fue productor ejecutivo, fue director de noticias, básicamente, en Telemundo. Estuvo en Univisión, estuvo en Telemundo, y ahora está trabajando con la gente de Voz Media. Es un proyecto interesante que está arrancando todavía, pero ya está en pleno desarrollo. Tuvimos aquí en el show a Karina Yapor, quien es la conductora del noticiero de Voz Media, y estábamos hablando con ella sobre Trump ya hace unas semanas. Y hoy Manuel está en este momento en Ciudad de México, donde está produciendo para Voz Media las elecciones. Don Manuel Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sentido Común. Gracias, y bueno, después ese largo y yo me sorprendo de lo que ya he hecho, entonces. Pero bueno, un placer estar con ustedes y bueno, darles mis perspectivas sobre este proceso bien interesante en Ciudad de México y en México. Sí. Y bueno, de hecho, creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Cómo fue el proceso ayer? Ya hoy que conocemos, ya hay una ganadora, aun cuando creo que el conteo no ha terminado, pero está bastante claro cuál va a ser el resultado. ¿Cómo fue ayer y cómo es el ambiente hoy ahí en Ciudad de México? Bueno, como en todas las elecciones de Latinoamérica, siempre hay alguno que otro incidente. Claro, México es un país extremadamente grande, con zonas rurales bastante alejadas, y creo que según las estadísticas y los números que da el Instituto Nacional Electoral de México, las casillas se abrieron más del 99% en todo el país, aunque ya al mediodía solo creo que habrían abierto un 80%, 85%, si mal no recuerdo, pero yo me he nutrido aquí básicamente de los analistas mexicanos, pues de la televisión mexicana, que por supuesto tienen un conocimiento más en profundidad, pero según ellos el ambiente y cómo se desarrolló este proceso electoral fue bastante tranquilo en comparación con otros procesos. Y cuando venimos de un proceso que fue marcado por la violencia, porque más de 30 candidatos, la mayoría de los alcaldes, fueron asesinados durante este proceso electoral. Y un país que está marcado por la violencia, con más de 188, casi 190,000 personas han muerto en el sexenio de López Obrador. Ahora, Manuel, de hecho, según entiendo, y corrígeme, una de las críticas que le hacen a López Obrador y en consecuencia a la candidata oficialista que acaba de ganar, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es que no han sido efectivos en su lucha contra la violencia, como que han permitido que el tema narco continúe rampante. ¿Se ha escuchado algo sobre este tema en particular con respecto a estos resultados? Mira, quizás el termómetro que nosotros hemos tenido es que no hay nadie mejor que un taxista para que te explique cuál es la situación, porque ellos básicamente están todo el día en la calle
y además en contacto con mucha gente. Y la mayoría de ellos nos comenta que incluso cuando estamos haciendo entrevistas a otras personas en la calle, que ese es quizás el principal problema que debe enfrentar el próximo gobierno, porque ha sido, creo que desde los últimos 15, 20 años, el proceso de aumento en los índices de violencia y producto de narcotráfico ha aumentado muchísimo, ¿no? Y creo que esto, desde mi punto de vista, ha sido un fracaso para el gobierno de López Obrador, que muchos lo criticaron por creo que el tema de abrazos y no balazos, ¿no? Pero parece que, según los mismos mexicanos que hemos entrevistado, ha sido el gran, se le va a ser la gran deuda con ellos. Manuel, una pregunta, o sea, obviamente ellos se han amparado también bajo que no tenían la Constitución a su favor en muchos aspectos y con esta nueva, pues, no, decimos como una reelección, de alguna manera, porque Sí. están poniendo una figura que apoya al presidente López Obrador, ellos van en conquista a una reforma constitucional completamente. ¿Qué opinas tú? ¿Que esto fueron simples excusas como lo vimos nosotros en los gobiernos de Venezuela, donde ellos decían que tenían que tener la Constitución a su favor para poder realmente gobernar, o tú piensas que esto es un cuento más de tantos políticos? Mire, por los resultados que no solo en Venezuela, en otros países, las excusas por las que no pueden ser exitosos en algún proyecto de gobierno, va a ser que nunca tuvieron el poder, etcétera, etcétera. Pero ese es el problema de los poderes absolutistas, ¿no? Cuando tú tienes un control de no solo del Congreso, sino también de la Corte Suprema y de los otros poderes, por lo menos en Latinoamérica no ha dado resultados. No ser otro tipo de gobierno que son monárquicos o totalitarios. Nunca, siempre el balance de poder, la independencia, es el mejor, da el mejor balance a cualquier tipo de gobierno, ¿no? Ahora, Manolo, perdonen, Manolo, yo le digo a Manuel de cariño, Manolo, porque nos conocemos, como dije, hace ya décadas. Perdona, Manuel, en este contexto no es apropiado decirte como nos decimos en privado. Anyway, Manuel, una de las características de la nueva presidenta electa, según indican los entendidos, los analistas, y según lo que uno mismo también puede percibir, el carisma que llevó a López Obrador a la presidencia y a construir toda una propuesta y un partido político alrededor de sí mismo, es lo que le falta a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ella es una científica brillante por lo que podemos ver, participó en un equipo que hasta se ganó un premio Nobel y está, bueno, es campeona de la lucha con respecto al cambio climático y tiene un montón perdón, lo más importante desde el punto de vista político fue la alcaldesa de Ciudad de México, que también ha sido alcalde de Ciudad de México el mismo López Obrador, pero ella no tiene el carisma que tiene él. Sin embargo, gana cómodamente. Ahora, ella misma dijo que que una de las críticas que ella recibe es que piensan que ella va a ser un títere de López Obrador, que él va a estar llamándola todos los días si gana. Esto lo dijo, no lo dijo ayer ni hoy, lo dijo antes, durante la campaña. Lo que ustedes han detectado allá en Ciudad de México, hablando con los votantes, hablando con los participantes del proceso, confirma esto. Hay un temor general o una percepción, si no temor, de que el presidente López Obrador es el que realmente seguirá mandando a través de la presidenta electa en los próximos 6 años. Yo creo que sí. De hecho, dentro de estos analistas que he estado revisando de la televisión mexicana, comentaban que esto no es una elección, esto es un plebiscito, ¿no?
para aprobar o no el gobierno de López Obrador. Pero, claro, el termómetro que nos puede dar 3 o 4 o 5 o 10 entrevistas en la calle no es el termómetro de todo un país, ¿no? Pero sí se siente que la gente, por lo menos a las que nosotros entrevistamos y estaban en contra o no les gustaba el gobierno de López Obrador, mencionaban eso, que ellos sentían que básicamente era la continuación de López Obrador. Ahora, ¿y qué se escucha de la oposición? Según entiendo, y corrígeme, la candidata Xóchitl Gálvez, quien es de origen indígena ahí en México, básicamente aglutinaba a los partidos de oposición, pero es identificada como una representante del sistema contra el cual México se opuso al elegir a López Obrador, lo que había antes que él. ¿Qué ha dicho ella después de su derrota? Bueno, justamente como estoy preparando el noticiero de nosotros, estaba revisando el discurso de Xóchitl. Bueno, por supuesto, con una ventaja de más de 30%, según la proyección es casi irreversible, ¿no? Cuando tienes más del 70%, a esta hora de la mañana, el 70 y tantos % de las urnas electorales han sido ya escrutadas. Y la ventaja es de un 30%. Ella básicamente, y lo que percibí en el discurso, por supuesto, con una cara larga que demuestra la derrota, que ella desde la oposición va a seguir luchando por sus ideales. Pero algo interesante analizar aquí es estos partidos que aglutinaron a Xóchitl, ¿no? Recordemos que el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, si no mal no recuerdo, es un partido que gobernó por más de 70 años. Y el declive, la gente tiene la marca del PRI como que fue el gobierno, el partido que llevó a México a lo que es ahora, ¿no? López Obrador durante su campaña a la primera presidencia, por supuesto, siempre ha estado en contra de que el PRI y los partidos tradicionales mexicanos continúen. Entonces, estos, además de ser una victoria de Morena, es una derrota a los partidos tradicionales. No sé si perdió Gálvez, creo que perdió los partidos que han tenido fracasos como gobernadores de este país, porque fue el PRI, el PAN y otra serie de partidos. El otro partido que estaba en disputa, que es el de Álvarez Maínez, según lo que cuenta la gente aquí y los analistas, con los que hemos hablado, Álvarez Maínez parece que fue toda su vida de Morena o simpatizante de Morena. Para sorpresa de muchos, llegó casi, ha tenido hasta 2 dígitos de votación. Y esto, en definitiva, le restó votos a Xóchitl, porque es como que es la tercera persona que no quiere votar por Morena, pero no me gusta los partidos tradicionales, los antiguos partidos tradicionales. Y en realidad la candidatura de él perjudicó a Xóchitl Gálvez, pero aunque sumando los dos porcentajes de ellos dos, no le ganan a Gálvez. De hecho, los resultados iniciales en este momento, Claudia o el Partido Morena va a tener la mayoría del Congreso, más diputados que cuando llegó López Obrador. Entonces, Manuel, una pregunta, aunque es muy prematuro todavía,
¿Cuál es la postura de la presidenta entonces de Claudia con respecto al conflicto de Israel con Palestina, siendo ella judía? Oye, de eso creo que no fue un tema de campaña, ¿no? Lo mencionaron, creo que en alguno de los debates donde participaron, pero no tengo esa información como tal porque quizás el público mexicano no es un tema de campaña que determine o no el voto hacia ella o no. Aunque hace par de días manifestantes pro Palestina incendiaron o tuvieron actos de violencia frente a la Embajada de Israel aquí en Ciudad de México. Sí, ella, si me permite, José Luis, ella apoyó la posición y apoya todas las posiciones, pero en particular con respecto a esto, de López Obrador. Cuando fue el 7 de octubre, la Cancillería primero sacó un comunicado condenando a Hamas y después López Obrador rectificó y dijo, nosotros estamos a favor de un entendimiento entre las dos partes. Una forma bastante diplomática. Ambigua de no coger partido a pesar de lo que representaba el ataque que hizo Hamas. Y ella está de acuerdo con esa posición. Así que lo que se espera, pero es prematuro, como tú mismo dijiste, que se abre el asunto. Manuel, hablando de la elección per se, ¿qué peso tuvo, si es que tuvo alguno, el voto fuera, el voto en el exterior para el resultado de las elecciones de México? Y en general, si tienes el dato, no lo sé si ya está disponible, ¿a quién favoreció la población que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vota para las elecciones mexicanas? Bueno, a esta hora ese dato no se tiene. Tengo entendido que más de 200,000 personas se registraron. Justo tenemos informes de consulados de México donde se permitió la participación. Solo en 23 consulados de México alrededor del mundo se permitió la participación. De esos 23, 20 estaban en Estados Unidos. En Dallas, que es donde nosotros tenemos un corresponsal, la participación fue masiva, así muchísima gente fue a votar. El problema que surgió es que solo se habían registrado 1,000 personas, aunque el Instituto Nacional Electoral les había pedido que se inscribieran. Y de las personas que no se habían podido inscribir, todos estos consulados tenían hasta 1,500 papeletas electorales para las personas que no se inscribieron. Pero cuando tú no participas y quieres a última hora participar, y según las cuentas de nuestro reportero, habían más de 4 o 5,000 personas que querían votar y que no se habían inscrito, por supuesto se generó un poco de caos. Pero creo que el voto en el exterior, al menos en Estados Unidos tiene una población de ciudadanos mexicanos, Vamos a conversar. millones de personas. Creo que para próximas elecciones, como han abierto este tipo de posibilidad de que tú participes, va a ser, quizás en esta no fue determinante, pero en las próximas sí podría ser. Vamos al comercial y ya regresamos. Manolo, quédate con nosotros. Sí, estamos por WQA 1140M. En 10 segundos vamos a ir a comerciales y, bueno, igual vamos a quedarnos en las plataformas sociales que podemos estar transmitiendo en vivo, pero en la radio sí estaremos en comerciales. En 3, 2, 1, ahí. Lo que acaba de decir José Luis, esto lo digo todos los días para todos los que nos estén viendo por Instagram o por Facebook o por YouTube o por ex Twitter, que es ex Twitter, salió hasta bien y todo. Sí nos siguen escuchando, pero ya va, José Luis, si Manuel habla, ¿lo escucha el público? Sí, es correcto. Ah, qué bueno.
Manuel, entonces podemos seguir conversando, pero claro, no quiero quemar la información que puedas darnos para que la gente de la radio también la escuche. Claro. ¿Qué hora es ahí? Son 2 horas menos, ¿verdad? Sí, aquí son las 8:25. Sí. El proceso en general, me imagino que como todo proceso electoral, desde el punto de vista informativo, para ti y para tu equipo, debe ser bien intenso. Ahora que regresemos de comerciales en la radio, Manuel, te voy a pedir que comentemos México, un país, repito, esto lo vamos a volver a hablar dentro de un par de minutos. México es un país profundamente machista. De hecho, la cantidad de feminicidios que ha habido en México es dramática y es extraordinaria. Y sin embargo, elige a una mujer presidenta. De hecho, no importa quién ganara, iba a ser una mujer. Bueno, el tercer candidato es hombre, pero desde el principio se sabía, o por lo menos las encuestas indicaban que él tenía muy poca vida en términos de la competencia general. O sea que era bastante probable que la próxima presidenta de México fuera por primera vez una mujer. Entonces, eso me luce desde mi punto de vista como, eh, como una contradicción. Hasta dónde un país que se conoce como machista se vuelca en favor de una mujer para que sea presidenta de manera mayoritaria, cómoda, porque ganó con muchísima ventaja. Entonces, de eso lo vamos a conversar ahorita. No sé si, yo me imagino que ahí en México, en los canales de televisión, la radio, la gente con la que ustedes han conversado, eh, también tienen posición sobre el tema. Es Sí, una, es que una pregunta. Y quiero comentar ese es el titular. un dato exacto que tengo aquí. Creo que han matado en estas elecciones, mataron a 36 candidatos. Según veo por acá en un artículo que publica hoy el New York Times sobre las elecciones en México. Sí, más de 36 personas que buscaban un cargo de elección popular han sido asesinados desde el verano pasado. Bueno, le estoy hablando yo porque José Luis tuvo que salir mientras estamos en el corte comercial y él tiene que apretar el botón para que a ti se te oiga. Entonces, tenme un poco de paciencia, No. tú y nuestros oyentes y cibernautas que nos están viendo. Estamos con Manuel Moreno, periodista, estudios en Venezuela y en España, y que tiene en los Estados Unidos más de 20 años ejerciendo el periodismo, donde ha ejercido, valga la redundancia, múltiples cargos, y en este momento está en Ciudad de México como productor del proceso electoral para el noticiero de Voz Media, que es aquí en Estados Unidos, una iniciativa informativa relativamente reciente, bastante joven, cuya figura pública conocida es Karina Yapor, a quien ya conversamos aquí. Ella fue conductora de noticias en Univisión en Texas y ahora está en Voz Media. Usted, creo que Voz Media sale desde Dallas y ahora cuando regresemos al aire nos cuentas, Manuel, dónde se puede ver Voz Media. Supongo que tienes el dato para preguntarle, para comentarle a la gente que no conozca y que pueda tener la oportunidad de exponerse a lo que Voz Media tiene para ofrecer. Pero bueno, aquí estamos en WQA 1140. Creo que nos queda ¿qué? José Luis, ya llegó José Luis de vuelta. En 30 segundos. En 30 segunditos volvemos al aire y continuamos con la entrevista. Voy a retomar la pregunta de lo del machismo y nos vamos por ahí. Otro tema, Manuel, te comento para que tal vez tengas información por ahí, es el populismo. El populismo es una de las herramientas que usó López Obrador para llegar a donde llegó y aparentemente la nueva presidenta sigue la misma ruta y promete la construcción de un montón de cosas, pero no se sabe dónde va a sacar la plata para pagar esas cosas. Vamos. Estamos en vivo ya por WQA 1140. Ok, ya regresamos, Manuel, muchas gracias. Gracias a nuestro público de la WQA 1140. Estamos en Sentido Común, también transmitiendo por las plataformas sociales en Instagram, Facebook, YouTube, X, y nuestros cibernautas que nos han estado viendo
y escuchando. Ahora se suma la gente de la radio. Manuel Moreno, productor de noticias en Ciudad de México, reportando directamente para nosotros con qué es lo que sucedió allá. Manuel, comentábamos durante el corte comercial que México es un país profundamente machista. La cantidad de feminicidios, de hecho, o sea, es machismo llevado al extremo, desafortunadamente, donde la cantidad de mujeres muertas, asesinadas de forma violenta, es preocupante y es dramática. Sin embargo, el país se vuelca en favor de la candidata presidencial, de dos candidatas, mujeres las dos, y no pareciera haber habido un problema con eso. En los medios ahí en México se ventila este tema. ¿Hay algún tipo de preocupación porque sea una mujer la que esté presidiendo, o al contrario, se espera que por ser finalmente una mujer la que rompe el cristal, como decían que podía haber pasado aquí, contribuya con mitigar el efecto del machismo allá? Sí, básicamente ese es el titular en los medios mexicanos y en el mundo entero, ¿no? México, la mujer tuvo derechos electorales a partir de 1955, es decir, hace menos de 70 años. Y los titulares también mencionan que es la 11ª mujer en Latinoamérica que llega a una presidencia y la primera en Norteamérica si contamos Estados Unidos, México y Canadá. Anoche mismo los analistas políticos mencionaban este gran avance, ¿no? para la política mexicana, que haya sido una mujer la que haya llegado a la presidencia. Pero en un mundo donde el acceso a la información es tan inmediata, ¿no? Ya hasta nos sorprende, ¿no? Porque los propios políticos mexicanos estaban acostumbrados a siempre ver una figura masculina en cualquier tipo de gobierno, pero ya desde hace algunos años han habido gobernadoras, alcaldesas, diputadas, y esto creo que sería como la cereza del pastel, ¿no? México es un país inmenso con una diversidad asombrosa, y creo que todo el mundo está en la misma página. Creo que el hecho de que esté una mujer va a representar un cambio en la forma de hacer la política en este país. Ahora, otro tema que siempre tiene un rol preponderante en cualquier elección, en cualquier parte, es la economía. En el caso de México, en este momento, por un lado, está viviendo un momento bonito, valga la redundancia. Dicen que el peso está denominado ahorita hasta el superpeso, porque cuando Estados Unidos decide que ya no va a fabricar cosas en China y lo trae para México, México se beneficia muchísimo de esa política norteamericana, la moneda se fortalece, perdón, pero el gasto fiscal, el déficit del gasto fiscal se disparó al 6%. Entonces, la presidenta nueva, ella en campaña reiteró en múltiples ocasiones que lo que ella pretendía, lo que iba a hacer era invertir en construir hospitales, en construir infraestructura de otra naturaleza, y lo que no queda claro es dónde va a sacar el dinero. ¿Hay preocupación en México, o simplemente se considera que endeudando el país más vale la pena porque lo que quiere hacer es lo correcto? Sí, definitivamente hay mucha preocupación, ¿no? Porque, de un segundo, creo que quiere la señora de la habitación. Pero le recuerdo a la audiencia, Manuel está en este momento produciendo en Ciudad de México, está en el hotel, muy amablemente nos concedió esta entrevista en medio de su cobertura, incluso que está viendo que no vaya a entrar alguien mientras él está conversando con nosotros.
Por supuesto, la economía es otra de las preocupaciones de los mexicanos, pero donde es un país, como en muchos países de Latinoamérica, con grandes desigualdades, la gente considera que es necesario estos programas sociales donde le ofrecen cierto tipo de dinero, etcétera, etcétera, pero la preocupación de la clase quizás industrial, privada, es de dónde van a sacar ese dinero. Y otra cosa es lo que tú mencionabas, las relaciones Estados Unidos-México, que es quizás una de las principales razones por las que nosotros estamos cubriendo de Estados Unidos aquí, es cuál va a ser la relación entre Claudia Sheinbaum y el próximo presidente de los Estados Unidos. Y eso preocupa a muchos de este país, porque creo que es la primera fuente de ingresos a este país, son las remesas que envían los mexicanos de Estados Unidos. Siempre habrá esa preocupación de dónde vamos a sacar el dinero, pero al mismo tiempo la gente está acostumbrada a que el gobierno es el proveedor de muchos de los de los recursos, de las necesidades básicas de las familias en este país. Manuel, en Latinoamérica, el poder militar, el ejército, las Fuerzas Armadas, tienen una influencia determinante en muchas áreas de la vida pública. A López Obrador se le ha señalado de estar militarizando áreas de la sociedad. Ella dice que no, Sheinbaum, la nueva presidenta, dice que no existe una militarización, aun cuando los puertos y los aeropuertos ya le fueron asignados al poder militar para que a las Fuerzas Armadas, pues, para que los controlen. Ellos incluso operan una aerolínea y entiendo que están a cargo de construir un tren a través de la selva maya. Pero la presidenta electa dice no hay militarización y ella está abierta a reevaluar, como llaman esto, entre comillas lo digo, reevaluar la implicación de las fuerzas militares. Pregunto, ¿se comenta el tema con algún tipo de preocupación? ¿Se ve como natural que las Fuerzas Armadas participen en este tipo de iniciativas? ¿O se considera que la nueva presidenta simplemente va a seguir el camino que ya inició López Obrador, ampliando tal vez la participación militar en la vida civil? Mira, en los análisis que yo he visto en televisión, en la gente en la calle, nunca nadie mencionó la palabra militar o militarización, ¿no? Es un país, quizás porque estamos en proceso electoral, sumamente, no sé si esa palabra es correcta, policializado. Es decir, hay policías en todos lados, en cada esquina hay fuerzas de la Guardia Nacional, pero el gran, quizás la principal razón son los niveles de inseguridad. No sé si tanto en Ciudad de México, pero sí la violencia del narcotráfico en otras zonas del país, ¿no? El tema militar, dentro de los análisis que he visto, nunca se mencionó. Siempre se habló de, tú mencionabas los planes sociales, siempre se mencionó que López Obrador violó numerosas veces el, el proceso electoral al hacer campaña a favor de Xochitl, utilizar, perdón, a favor de Claudia, utilizar recursos para dar dinero o algún elemento básico de la familia a las zonas pobres, ¿no? Buscando el voto, ¿no? Pero el tema militar no es quizás el que más le preocupa a todo el mundo, es
la violencia del narcotráfico, donde los militares sí son quienes están enfrentando ese gran problema. Quiero hacer una pregunta. Esto obviamente es algo, digamos, que no tiene mucho que ver con la parte de las elecciones actualmente, pero me llamó mucho la atención tu comentario como que las remesas que mandan pues las personas que están viviendo fuera del gobierno del Estado mexicano es algo de los que más importa a la economía. Pero entiendo que, por ejemplo, este Carlos Slim es una de las 11 personas más ricas del mundo. Su fortuna asciende a más de 100.000 millones de dólares. Este hombre es mexicano. En el 2008 era el segundo hombre más rico del mundo. ¿Y cómo puede ser una persona tan multibillonaria siendo mexicano y teniendo empresas tan poderosas dentro de México y que sin embargo, en tu opinión, las remesas de los extranjeros es la fuente principal de México, entendiendo que hasta México es un país exportador de petróleo? Es algo que tengo como curiosidad para mí, para yo saber. Sí, bueno, recuerda que en Estados Unidos hay más de 30, o no sé si 40 millones de mexicanos que envían dinero al país. No tengo la cifra exacta de cuánto envía cada persona, pero imagínate 30 millones enviando una cantidad importante mensualmente. Eso es una fuente importante de recursos al país. Y no solo es Carlos Slim. México tiene importantes empresas como de cemento, de construcción, de alimentos que tienen su sede aquí. Es decir, la economía mexicana es una de las más poderosas del mundo. Cuando tienes una población de más de 100 millones, no sé cuál es la población exacta, tienes una economía funcionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, y cuando tienes un cliente cautivo en Estados Unidos, como donde la gente necesita la harina con la que se hace la tortilla y es de mexicana, etcétera, etcétera. Es decir, el comercio entre estos dos países es impresionante, donde no tienes barreras aduanales, porque en el norte de México hay infinidad de empresas de maquiladoras que producen productos para Estados Unidos. Entonces, aunque parezca mentira, todavía las remesas es la principal fuente, y creo que quizás la razón por la que los mexicanos en el exterior se volcaron a los consulados, aunque un poco tarde, porque ellos creo que debían haberse inscrito con anticipación. Mira, según el último dato del Banco de México, entre julio del 2022 y junio del 2023, me imagino que el siguiente año saldrá publicado próximamente, el flujo acumulado de las remesas llegó a 1.192 millones de dólares. Eso es dinero. Y dinero de diciembre del 23, el intercambio comercial entre Estados Unidos y México alcanzó los 13.641 millones de dólares. O sea, el comercio entre ambos países es enorme, más aún ahorita con lo que dijimos antes del cambio de estrategia americana en términos de fabricación en China, que dejaron de hacerlo ya, muchas cosas y la están trayendo para acá, para México, como favorecido principal. Y aparte, como dije, 1.192 millones de dólares en remesas. Manuel, ya para terminar, en México el tema es bien delicado, me imagino, y lo habrán manejado con pinzas, pero ¿cuál es el sentimiento general? ¿Que será preferible para la presidenta lidiar con Biden o lidiar con Trump? Por alguna razón dejamos de escuchar a Manuel, porque no sé. Ahí todo está prendido, pero no se está escuchando, Manuel.
Asegúrate que tu micrófono está encendido, Manuel. Tú no has tocado nada, Manuel, ¿verdad? Pero no, debería estar sonando. No lo dejamos de oírte. No sé qué pasó. Y dejamos de escucharlo. Y él tampoco nos oye a nosotros. Sí, a lo mejor vamos a sacarlo cualquier cosa y que vuelva a entrar para ver si eso lo hace que él pueda hacer esto, ¿no? Déjeme escribirle para decirle que entre otra vez. Por alguna razón hemos dejado de escuchar momentáneamente a Manuel. Y muy interesante la pregunta que le acabas de dejar en el aire, Samuel. Hay que esperar que Manuel se vuelva a conectar, porque la situación de que los dejamos escuchar es cuando de repente su pantalla se fue a negro y a lo mejor fue que le entró una llamada y se desconfiguró la plataforma principal de por donde él ya va a entrar. Ya va a volver a entrar. Bueno, estamos hablando con Manuel Moreno, productor de Voz Media, quienes están allá en Ciudad de México cubriendo las elecciones. Manuel, ahorita te vemos otra vez. Sí. ¿Sí escuchaste la pregunta o no la escuché? No, y no te oigo todavía tampoco. No, ya te escucha. Así, ok. Ok. ¿Ya sí me oyes, Manuel? Sí, ahora sí. Ok, entonces la pregunta que te dejé en el aire antes de este problemilla técnico era que qué sensación hay en México si es que se atreven a hablar del asunto. ¿Qué será preferible, con quién será preferible lidiar para la nueva presidenta? ¿Con Biden o con Trump? Oye, esa es una de las preguntas que casi siempre hacemos a diario. Muchos prefieren a Trump, aunque muchos también sienten que Trump durante su primera presidencia se volvió a ir. No te estamos oyendo. Cuando le está entrando una llamada, es que le bloquea vamos a volverlo a sacar otra vez porque es algo. Mientras tanto, vamos a leer este comentario. A pesar de la violencia en anticipación a las elecciones, deseamos que México vea la luz del sol. Cortesía de Claudia Sheinbaum. Bueno, no sé si la luz del sol de México, que es Luis Miguel, o no sé qué otra luz se refiere. Mi querido Joseph, que está escribiendo esto. Saludos, Joseph, como siempre. Un privilegio poder leer su comentario. Se tiene que ir el señor Manuel. A ver qué sí, ya lo están llamando, ¿verdad? No funcionó y se tiene que ir. Bueno, recuerden, él está trabajando. Claro. Un día después de las elecciones. De hecho, cuando él me aceptó la entrevista, yo me sorprendí muy agradecido. Pero bueno, qué bueno que pudo estar con nosotros hoy. Y bueno, dejamos en el aire esa pregunta y vamos a ver si conseguimos alguna otra persona que nos la conteste durante la semana, porque pero que todavía falta la respuesta en el aire, ¿no? Pues dice que había mucha gente que prefería a Trump, ¿no? Bueno, pero que no terminó, no quiero poner palabras en su boca, yo no sé. Él empezó a decir esto y dijo, pero Trump en su primer mandato, y ahí quedó. Entonces bueno, acotemos otra temática, y es precisamente acerca de este resultado preliminar del juicio del expresidente Trump. No es preliminar. Bueno, o sea, digo porque van a ir a apelar, ¿no? A otras instancias, ¿no? Sí, claro, pero eso no lo hace preliminar. Lo que quiero decir es, creo que podemos hablar de eso, de la mecánica. Ajá. No entremos en opinión de si esto está bien o está mal. Muy bien. Sí voy a decir una cosa. Ajá. Según una encuesta que pude ver, hecha creo que fue por CBS, un 40% de América piensa que el juicio estaba chueco. Un 40%. Un 40%. Wow, muy alineado con el número de republicanos encuestados. Okay. Dentro del grupo de republicanos encuestados, más del 80% piensa que detrás de este juicio hay motivaciones políticas y que en consecuencia el resultado no es confiable. Anyway, eso es una encuesta. Lo que sí está pasando con seguridad es que, bueno, lo que está pasando, valga la redundancia, no tiene precedente. Hay un precedente en términos de un candidato que se lanzó a la presidencia estando en la cárcel. Déjeme un segundo. Y se llamaba el señor Eugene Debs. Y eso fue hace 100 años,
que el tipo desde la cárcel se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, claro, ahora digo desde la cárcel porque como esto es un caso criminal, una de las especulaciones que había es, bueno, ¿y si el presidente Trump va para la cárcel, puede o no puede ser candidato? Bueno, sí, sí puede ser candidato. La gran pregunta es si va a ir a la cárcel. La sentencia está establecida para ser dictada el 11 de julio. Según los analistas que tuve la oportunidad de consultar, las posibilidades de que lo metan en la cárcel son remotas y no tiene nada que ver con que es candidato o no candidato, es bonito, es feo, no importa. Es que este juicio es un juicio estatal en el estado de Nueva York y los precedentes en ese estado indican que en un caso de esta naturaleza, por una persona de la edad que tiene él, es poco probable que lo metan en la cárcel. Además, es la primera vez que tiene una ofensa. Entonces, la combinación de cosas puede llevar a tal vez casa por cárcel, pero también piensan que es remoto, y muy posiblemente probation, como llaman aquí, que es una probatoria o como déjame ver cómo te portas y de acuerdo a lo que pase, decidir. Sin embargo, la contracara de este punto de vista es, bueno, una de las contracaras, es que durante el juicio hubo múltiples incidentes en los que el juez amonestó al expresidente Trump y estaba bastante molesto con su comportamiento, lo que puede tal vez influir en el ejercicio de la aplicación de la sentencia que el juez vaya a imponer aquí. Sin embargo, como digo, él ya está convicto. Ya en Nueva York hay un periodo de 30 días que tienen que utilizarse, esto es procedural, como dicen en inglés, procedimiento normal, para comenzar la apelación. Muy bien. Pero aun cuando se ha escuchado gente diciendo, no, esto va a ir directo a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a decidir, no funciona así. El sistema legal establece que cuando es un caso criminal, las apelaciones tienen que ser primero determinadas por el Estado. Esto es un caso estatal, no federal. Los otros casos que están pendientes son federales y el procedimiento sería diferente. Pero en este caso, la apelación tiene que ser manejada dentro del sistema judicial del Estado de Nueva York y tendrá que subir y subir y subir hasta que llegue a la Corte Suprema de Nueva York y potencialmente después de eso pase a la Corte Suprema de los Estados Unidos, si es que se encuentran razones de carácter constitucional para poder determinar que este juicio no es válido. Eso está por verse, vamos a seguir hablando del tema probablemente en los próximos días, pero creo que nos queda muy poco tiempo, ¿verdad, José Luis? Sí, señor, sí, señor. Nos queda muy poquito tiempo, 1 minuto y medio, pero bueno, yo como siempre me encanta hablar con Samuel porque el presidente Biden pues reprocha, voy a utilizar un término como el lloriqueo del expresidente Trump en no querer asumir y aceptar su derrota frente a esta corte en Nueva York, pero como le dije yo a Samuel, bueno, vamos a ver, ahora que se está comenzando también un procedimiento para enjuiciar al hijo de Biden por la venta de armas. Aquí la cosa se pone interesante, muy interesante, porque pues, se pueden levantar ciertas cucarachas que están debajo de la mesa, ¿no, Samuel? Yo no sé de cucaracha, hermano. No sé. Aquí Joseph dice, tranquilos. ¿Vieron lo que dice Joseph? Tranquilos, que el 5 de noviembre Trump perderá por una mayoría sin precedentes. Bueno, vamos a ver eso. Yo no estoy tan seguro de eso, Joseph. Yo no estoy tan seguro. Y claro, yo sé, cualquier persona que nos esté viendo tiene el derecho a pensar lo que quiera. Claro. Pero realmente las elecciones se eligen se deciden el día de las elecciones. Y el nivel de lealtad que tienen con Trump, un número muy importante de la población americana, no parece estar siendo impactado demasiado por el resultado de este juicio. Ahora vamos. Hay mucha agua que correr bajo el puente. No, nos vamos. Ok. Chao, hasta mañana. Cuídense.